Bueno, van 25 de las 9 de la mañana. Vamos con nuestra segunda entrevista en el día de hoy. Ustedes saben que de un tiempo a esta parte se han incrementado los casos de ciberataques, no solamente a instituciones privadas, sino también a instituciones públicas. Ayer, de hecho, el Banco Hipotecario, con dificultades para su web, no se podía pagar en la red de locales de cobranza. Pasó también con el Ceibal, en fin. Lo cierto es que se han incrementado. Entonces, las preguntas que muchos nos hacemos es qué características tienen, qué es lo que se buscan con esto, qué pasa con los datos, cuán resguardado desde el punto de vista legal estamos. Bueno, en fin, el Uruguay desde el punto de vista de los tratados internacionales, cómo está en esta materia con el derecho comparado. Bueno, en fin, es por eso que queremos conversar con la doctora Agustina Pérez, abogada especializada en temas de tecnología. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Bienvenida. casos que se han ido sumando y hay unos de las últimas horas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esta semana fue una semana con mucho movimiento. Me causa mucha gracia porque hoy se ve que les tocó el Día de la Seguridad, ¿no? Y así como hablamos de la seguridad de lo que es la parte presencial, también hay una seguridad que tenemos que contemplar que es a nivel digital. Nosotros hoy estamos todo el tiempo conectados, estamos de la mano de dispositivos. Mucha parte de los trámites que realizamos en realidad son en soportes digitales. Y bueno, también escuchamos todo el tiempo que el Estado y los gobiernos en general en el mundo buscan esa digitalización, ¿no? Eso de empezar a centralizar datos, claro, de almacenarlos de esa manera, y se va perdiendo un poco ese papel, ¿no? Esa parte corpórea. Pero el avanzar en la digitalización también implica una responsabilidad. Y esta responsabilidad es justamente ante este tipo de incidentes, como los que estuvimos viendo estas semanas, donde nos estamos dando cuenta de que claramente somos un blanco, hay un activismo muy grande a nivel local y que llama la atención en realidad en proporcionalidad a los pocos que somos o a los datos que tenemos y la cantidad de incidentes que empezamos a escuchar a nivel diario. O sea, hoy en la mañana también surgió uno nuevo que se publicó en la página de ANEP a través de la plataforma Guri, que también aparentemente tuvo un incidente reciente. Como bien mencionaste, está el tema del Banco Hipotecario, pero también bueno, se surgió otras a ANEP, a Plan Ceibal, a la Intendencia de Montevideo, a la Dirección Nacional de Identificación Civil. ¿Puede decir que otros. Para el tamaño que tenemos son muchos los ataques que recibimos? O sea, proporcionalmente. Proporcionalmente yo considero que es un poco alarmante. O sea, y no solamente yo lo considero, los números también lo demuestran. En realidad, cuando se van a chequear la cantidad de incidentes, por ejemplo, primero que llegamos a monitorear, porque nosotros, Uruguay hasta hace poco no monitoreaba la cantidad de incidentes que recibía, hasta hace unos pocos años. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, los números del 2023, en realidad el número de incidentes estaba más o menos en unos 6.000 y algo. Ya para el 2024 ya estaba en unos 14.000 y algo. Y obviamente esta cifra sigue aumentando. Aumenta por dos razones. Una, porque son cada vez más los incidentes, y otra, porque también cada vez somos más conscientes de que están ingresando y que están obteniendo estos datos. Pero uno de los temas más alarmantes de esto es porque a veces uno está en la casa y dice, bueno, vulneraron esta base de datos, vulneraron la otra, ¿en qué me afecta? ¿Para qué me sirve? Capaz que es una base de datos concreta. ¿Quién accede a esa base de datos? Porque capaz que nadie está pagando por lo mismo. Claro. Primero, cuando hablamos de activismo, muchas de las bases de datos que se publican son gratuitas. O sea, eso significa que podemos acceder cualquiera de nosotros. Hay otras de las que sí se pide una compensación económica o onerosa para poder acceder. Pero uno de los temas más alarmantes que justamente se dio conocimiento esta semana es que uno de estos grupos, que empezó como un grupo activista y ahora armaron un negocio, armaron un bot específico que se llama PampaBot, que es del grupo PampaLeaks, que lo hemos escuchado porque fueron los que hackearon, bueno, a la DIN Asia. Ya vemos muchos ataques, publicaron información personal del presidente y de otras figuras conocidas. Y ellos lo que hicieron ahora es armar un nuevo negocio que se llama PampaBot, que lo que hicieron fue tomar todas estas vulneraciones, las centralizaron en un lugar. Entonces nosotros, por ejemplo, si accedemos a Telegram, podemos pedirle información de cualquiera de nosotros. Y cuando digo información de cualquiera de nosotros, me refiero a tantos de datos personales, número de teléfono, matrículas, geolocalización de dispositivos. O sea, si alguien quiere saber, por ejemplo, dónde están ustedes, puede solicitar esa información hoy a través de Telegram, a través de este programa nuevo que se generó esta semana, que se llama PampaBot. Ellos lo que dicen es, nosotros damos información a cambio de un pago que se tiene que realizar en criptomonedas. Esto lo lanzaron ahora y ya demuestra que ya no son solamente vulneraciones, sino que además se empieza a generar una nueva figura como de proveedor de acceso a información ilícita, o sea, obtenida de manera ilícita, de las cuales cualquier persona puede acceder a la misma. ¿Esto por qué es preocupante? Porque obviamente abre una puerta a todo lo que tiene que ver con extorsión, con todo lo que tiene que ver con espionaje, con todo lo que tiene que ver con acceso a información nuestra que no debería de estar así disponible en tiempo real. ¿Y por qué el mercado uruguayo es apetecible, digamos, para estos ciberdelincuentes? Y el mercado uruguayo avanzó, o al menos Uruguay avanzó en lo que fue la
la tipificación de delitos, que lo estuvimos charlando en otra oportunidad, en esa regulación que se aprobó, en esa ley que se aprobó el año pasado, la 20.327. Eso fue un primer paso porque hasta el momento la situación era aún peor, porque cuando se realizaban este tipo de prácticas no había forma de penalizarlo, ni de sancionarlo, ni de empezar a hacer ejecutiva una causa para poder accionar contra esto. Hoy por hoy este soporte legal existe. De todas formas, queda un largo camino por recorrer, vinculado a, por ejemplo, lo que es en realidad generar una infraestructura interna, Estado, gobierno, en cuanto a estos aspectos. Esto significa de que hoy pasa de que a nivel de seguridad son como islas, ¿no? O sea, cada institución tiene su propio librito, por decir de una manera, que no hay una política homogénea clara de cuál es el estándar necesario para tener este tipo de datos digitalizados. Pero además de eso, se tendrían que empezar a adoptar otro tipo de medidas, que son las medidas que adoptan tanto las empresas privadas como también las adoptan otros gobiernos. ¿Por ejemplo? Que es, a modo de ejemplo, se abren, se contratan los hackers éticos, que se les llama de gorro blanco, por decir una manera, que lo que hacen es intentar vulnerar el sistema, pero se hace todo dentro de un circuito interno. O sea, yo, por ejemplo, soy contratado por determinada institución. Prueba, digamos. Claro, y a mí me pagan, por ejemplo, o por ataque que yo encuentro por vulnerabilidad, o un mensual, y yo estoy siempre intentando atacar tu página web. Entonces, es mejor que vos lo sepas de primera mano antes de que lo sepan personas que están externas, ¿no?, a la organización. Y Agustina, desde la perspectiva legal, ¿no? Por ejemplo, esto de la plataforma URI, yo tengo los datos de mi hijo, que va a la escuela, porque obviamente me lo requieren para que pueda asistir a la escuela pública. Esto es vulnerado, hackeado, y hay la geolocalización, o sea, se pueden comprar esos datos. ¿Yo puedo ir contra el Estado uruguayo? Que en realidad, de algún modo, está dejando expuesto de manera vulnerable mis datos que yo le proporciono porque ellos me los exigen. Y yo creo que acá hay, como recién mencionábamos, está el ámbito civil, ¿no? O sea, esa compensación pecuniaria, o sea, ese dinero que yo puedo reclamar por los daños que se me causó. Y por otro lado está el ámbito, está el ecosistema penal, ¿no? El derecho penal. Como decíamos, el año pasado se aprobó esta ley. Yo creo que un tema de que empezar a generar conciencia también es de que dentro del articulado de la regulación penal que se previó, está, por ejemplo, lo que es acceso ilícito a datos informáticos, y está el artículo también de vulneración de datos. En vulneración de datos se prevé, por ejemplo, que los responsables de base de datos es un agravante ante la sanción que se le impone en ese artículo. Entonces, hoy por hoy no hay alguna exoneración porque sean instituciones públicas. Entonces, es hora de que en realidad los responsables de esa base de datos también sean conscientes, ¿no?, de cómo les abarca esta regulación que se aprobó el año pasado. Que hasta el momento no hay un antecedente donde se haya sancionado a alguien penalmente por este tipo de prácticas. Pero puede pasar. Pero en realidad hoy el marco lo permite. O sea, hay soporte legal para poder hacerlo. Es incalculable el valor que tienen todos estos datos desde el punto de vista del peso para los delincuentes, porque pueden darse lugar a extorsiones, estafas. ¿Cuánto vale en el mercado ilegal todos los datos que se están recopilando de manera justamente ilegal? Y lo que pasa es que una cosa es, por ejemplo, lo que vale para el mercado, que vale mucho dinero porque podemos poner algunos ejemplos, y otra cosa también es lo que vale para nosotros personas, ¿no? Porque otro de los grandes debes que hay es el tema de la comunicación. Nosotros hoy por hoy es como que escuchamos esto de ciberataques, vulneración de base de datos, y no sabemos si nos afectó a nosotros o no. Yo le podría decir que hoy nos afectó a todos, porque la base de datos que estamos hablando, si son completas, nos afecta a todos los uruguayos. Entonces todos forman parte de esa base de datos. Pero además de eso, de esa preocupación a veces que no nos damos cuenta si nos afectó o no, porque les digo, porque la comunicación a veces no es clara por parte de esas instituciones y tampoco es masiva como para que todos escuchamos sobre de esto. También hay que considerar de que, por ejemplo, más allá del valor en sí y que puedan llegar a tomar grupos de cibercrimen internacionales o grupos delictivos grandes, a nivel ya de lo que es algo más chico, por ejemplo, si nosotros tenemos este tipo de datos, podemos empezar a sacar préstamos en nombre de muchas personas. Eso es un caso que se podría dar, que afecta tanto a la institución financiera o microempresa que te lo da, así como a la persona por la cual se pidió ese préstamo, no esa víctima. También se puede empezar a actuar en un montón de otros ámbitos que hablo el que afecta financialmente porque a veces es el que más nos preocupa cuando nos toca en el bolsillo. Pero así como está eso, también están otros, como es la suplantación de identidad, como es que puedan estar actuando en realidad en estos soportes digitales en nuestro nombre, ¿no? Entonces todo eso empieza a preocupar mucho
Y además ni que hablar de lo que es empezar a manipular otro tipo de marcos o de industrias con todos estos datos. Porque yo, por ejemplo, puedo acceder o puedo crear un montón de perfiles con todos estos datos que están brindando, porque nosotros pensemos, cuando armamos un usuario en una plataforma, de cualquiera de estas, por ejemplo, de compra, de e-commerce, a veces nos piden datos personales, a veces nos piden identificarnos o como comprobar esa identidad, verificarla, y nosotros lo que vamos es presentar, por ejemplo, un documento de identidad. Si yo puedo obtenerlo de esta base de datos, ya tengo el documento de identidad, ya tengo la foto. Claro. Si yo necesito una foto, por ejemplo, de datos biométricos, también puedo acceder a los mismos. Entonces ya hay un montón de datos que a veces parecen que es lo que nos aseguran de que la persona es quien dice ser a nivel digital, pero si puedo obtenerlos mandando, por ejemplo, un mensaje por Telegram, ya es bastante preocupante. Si esto es negocios, porque hay alguien que compra estas bases de datos, ¿no? ¿Qué pasa con esa otra contraparte? Empresas de todo tipo que estas bases de datos son oro en polvo. Bueno, ¿Cómo pero se esa es una controla? muy buena pregunta, porque depende cómo las obtengan y de vuelta, acá justo se da como dos casos distintos. Porque una cosa es la persona que la compra directo de esa dark web, por decir una forma, donde se publicó. Entonces, y también depende de la finalidad o el destino que le dé a esa compra que hizo. Porque hoy por hoy en el articulado que se aprobó el año pasado, en realidad no se prevé un castigo para el que compra eso, sino para el que vende. Lo mismo sucede con el tema de Telegram. O sea, si nosotros mandamos un mensaje y pedimos la información, hoy por hoy expresamente no está tipificado que estemos haciendo ningún tipo de actividad ilícita más allá de cómo se obtuvo esa información es ilícita. Lo que sí se prevé, y eso es justamente el segundo párrafo de la parte del artículo de vulneración de datos, es de que si nosotros no participamos del descubrimiento, dice, o sea, de la práctica ilícita, pero sí facilitamos la difusión de esa información de terceros o que pueda llegar a perjudicar a determinadas instituciones, ya sea a nivel, por ejemplo, de redes sociales, ya sea a cualquier de otro nivel, puede ser a través de mensajería o lo que fuere, ahí sí estamos penalizados. Pero no por la simple, por ejemplo, obtención que puede ser por, digamos, a nivel, por ejemplo, de espionaje, como decíamos ahora. Bien. ¿Qué más debería hacer el Estado uruguayo, además de esto que tú decías, de mejorar la coordinación entre las diferentes dependencias estatales para dotar de mayor seguridad los sistemas? Yo creo que primero, obviamente, lo que es, que esto sí está previsto en la ley, pero que se tiene que aplicar de manera más concisa, la parte de concientización, población en general, ¿no? De capacitaciones, de entender qué puedo compartir, no puedo compartir. Generalmente, más del 90% de estas vulneraciones ocurren por un error humano. O sea, que hay alguien que trabaja dentro de esas instituciones que claramente no tuvo capaz que la comunicación correcta o la capacitación correcta para no abrir determinado archivo o para no conectar determinado dispositivo. Entonces, eso es algo que se nota que sigue faltando. Y después, también lo que es población en general, ¿no? O sea, que la parte de comunicación y educación es un pilar fundamental. Después de que tenemos eso, es más trabajar, como decíamos, la parte de arquitectura e infraestructura interna. Esto significa, por ejemplo, trabajemos más en el cifrado de información. Cuando yo hablo del cifrado es cuando nosotros respaldamos información, o sea, la guardamos en un soporte digital, tengamos mayor respaldo en cuanto a, por ejemplo, codificar esa información de una manera que sea más difícil vulnerarla. Entonces, eso es algo que se tiene que practicar. Después, bueno, esto que decíamos de atacarlo en cierta medida internamente para ver dónde están las vulnerabilidades. O sea, adoptarlo como una buena práctica, y una buena práctica que no es algo que se tiene que hacer una vez por año o una vez por semestre. Tiene que hacerse semanalmente. Claro. O sea, es una práctica rutinaria que tiene que implementarse severamente dentro de todos los organismos. Y ni que hablar que dentro de los que tienen información, por ejemplo, que son o servicios esenciales o que tienen información muy sensible. Entonces, cuando hablamos de información, por ejemplo, Dirección Nacional de Identificación Civil, cuando hablamos de sistema financiero, los estándares deberían ser aún mayores que para otros casos. Cuando hablamos de plataformas que tienen información de menores, por ejemplo, que eso también se establece como un agravante dentro del articulado, cuando son menores o con discapacidad. Entonces, hay un montón de temas de que yo creo que queda un largo camino por recorrer y ni siquiera estoy hablando de lo que es la cooperación y comunicación interna, o sea, interestado, ¿no? Para saber sobre estas vulneraciones, para apoyarse internamente y además para lo que tiene que ver con el aumento de la infraestructura a nivel de fiscalía. Si no hacemos estos cambios, no nos debería sorprender que sigan habiendo ciberataques. Yo creo que ciberataques van a seguir ocurriendo porque obviamente el tener una normativa y adoptar algunas medidas no significa que no nos van a atacar más. Pero sí significa que, por ejemplo, no con esta frecuencia, digamos. Podemos prevenir algunos, podemos tomar conciencia, podemos aprender de esos ataques que recibimos y, a ver, atacan en todo el mundo, atacan a todos los gobiernos, atacan a todos los países. O sea, eso es algo que no vamos a poder evitar.
pero queda claro de que no sepamos, por ejemplo, en algunos casos, quién nos atacó, porque si ellos no lo hacen público, no sabemos quién fue, porque la mayoría de las veces se lo adjudican, ¿no? Porque dentro de todo lo que es el ecosistema hacker, por decir una manera, está esa gratificación de haber dicho yo fui el que ingresó, o mi grupo fue el que ingresó. Entonces muchas veces terminamos sabiendo por eso efectivamente quiénes fueron, sin embargo sabemos sin saber la identidad de quienes forman parte del grupo, o sea que tanto en la investigación no se avanzó, y estoy hablando de sentido común. Y después, bueno, saber cómo atacaron, por qué atacaron, o sea, hacer una práctica forense post-mortem, por decir una manera, que nos ayude a aprender, ¿no? Doctora, ha sido muy clara. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.